Buenos días, vamos a iniciar el día de hoy y continuamos resolviendo el examen de arquitectura de hace 2 semestres anteriores. A ver qué tenemos por aquí. Ya, estos serán nuestros casos de uso. Registrar cliente, gestionar nota de recepción. Eso era la parte de requisitos. Luego tenemos que realizar siempre un diagrama de clases. En este caso, esta fue la solución que dimos. También lo hemos explicado en la anterior clase, cliente, nota y por qué era de esta manera el diagrama de clases. Luego de eso, ¿qué tenemos que realizar? Tenemos que realizar este diagrama para indicar qué tipo de arquitectura vamos a utilizar. Esto es necesario sí o sí cuando te toca hacer el diagrama de comunicación y secuencia. Así va a estar estructurado tu software. Esta es la manera en que el software va a estar estructurado. Así que si no tienes esto, que tengas los otros diagramas es algo ilógico. No, este diagrama no tienen que olvidarse. En este caso, esto es de 3 capas. Para MVC, este diagrama cambia, de acuerdo a qué tipo de arquitectura quieres utilizar. Posteriormente, como buena práctica, cuando estén realizando en computadora, yo les indicaba que pueden hacer esto. Un diagrama de clases, pero este diagrama de clases ya se está guiando en la arquitectura que tengo. Aquí tengo la arquitectura 3 capas y mi diagrama de clases de mi sistema, porque este ya es el diagrama de clases del sistema del software, ya está aplicando la arquitectura 3 capas. Tengo presentación, tengo negocio y tengo datos. Y también base de datos. Y aquí iríamos colocando los métodos. ¿Qué métodos tiene negocio? ¿Qué métodos tiene dato? ¿Y qué métodos tiene presentación? Con este diagramita, cuando ya estamos realizando en computadora, ya nuestro diagrama de comunicación y el diagrama de secuencia es más fácil de realizarlo, porque simplemente es arrastrar los métodos y no es necesario ya escribir cada una de las funciones, porque podemos equivocarnos al escribir el nombre de la función, el flujo, podemos cometer varios errores. Entonces, es mejor realizar este diagramita, que al mismo tiempo este diagrama viene siendo el diagrama del detalle procedimental. Si se dan cuenta, este es el diagrama del detalle procedimental. No sé por qué se lo hace luego, después del análisis y del diseño. Esto hay que hacerlo antes, porque es más fácil de esta manera hacer los otros diagramas. Nosotros estamos acostumbrados desde segundo o tercer semestre a realizar diagramas de clases. Nos manejamos mejor nosotros con diagramas de clases y no tanto con otros diagramas. Nosotros desde tercer semestre empezamos a hacer diagramas de clases. Entonces, le entendemos mejor a los diagramas de clases porque reconocemos los atributos y los métodos que tienen las clases. Y hacer directamente este diagrama de análisis tal vez es un poco más difícil porque no estamos acostumbrados a esto. Por eso les sugería yo que primero hagan este diagrama cuando están en computadora. Ya cuando están haciéndolo a lápiz y papel, ya toca hacerlo así nomás, porque no da tiempo. Ya. Si estás en computadora, primero hace este diagramita. Luego, hacer este diagrama de comunicación es más fácil porque arrastramos y soltamos. Y aquí ya me aparecen los métodos. En este caso, vamos a darle aquí, por ejemplo, propiedades. Aquí ya me aparecen los métodos. No sé qué está pasando aquí. Este es el diagrama donde no hemos utilizado esto. Este diagrama lo hicimos así a mano alzada. Directamente lo empezamos a agregar los métodos. Tenemos aquí otro diagrama. ¿Dónde está el otro diagrama?
Ahorita vamos a ver dónde lo puse. A ver, vamos a arrastrarlo al análisis. Análisis, vamos a eliminar cliente. Esto ya lo hicimos basados en este diagrama de clases. Este diagrama. Y la facilidad que nos da que es que los métodos ya los tenemos aquí. El método, todos los métodos que tiene la clase presentación cliente ya lo tenemos disponible aquí, incluidos los parámetros, las asignaciones, y podemos hacer diagramas de comunicación más interesantes y de una manera más fácil. Luego de esto, que viene el diagrama de secuencia. Y el diagrama de secuencia tiene que estar más o menos relacionado en un buen porcentaje, en un 80%, tiene que estar relacionado con ¿qué? Con tu diagrama de comunicación. Tu diagrama de comunicación indica cómo se están comunicando las clases. Este diagrama de comunicación indica eso. Este diagrama de comunicación indica cómo se comunican, intercambian mensajes entre clases. Esa es la definición técnica teórica que se le da. Dos clases intercambian o se envían mensajes. En otras palabras, es que una clase ejecuta un método de la otra clase. Tenemos eso en estos diagramas. El diagrama de comunicación ya me da un flujo más o menos de cómo intercambian mensajes las clases. Luego, el diagrama de secuencia tiene que ser similar. Similar, pero más detallado. Más detallado porque en el diagrama de secuencia podemos colocar ya lo que son los fragmentos. Los fragmentos para definir un flujo que va a tener nuestra aplicación o la ejecución de nuestros métodos. En este caso aquí yo no puedo modelar un flujo alternativo, que si algo me da error, voy a retornar cierto mensaje, que si me da falso o si no cumple algunas condiciones, yo voy a hacer algo. En el diagrama de comunicación no puedo realizar ese diseño, ese modelado, pero en el diagrama de secuencia sí puedo hacer. En el diagrama de secuencia yo tengo diferentes artefactos de UML que me permiten hacer eso, que son los fragmentos. Los fragmentos en UML me permiten hacer diferentes cosas. Y con esos fragmentos ya puedo modelar un poco más lo que es la lógica de negocio o el modelo de negocio que tiene la aplicación. En este caso, ¿qué le digo? Si la persona es propietario, voy a guardar los valores. Si no es propietario, le voy a retornar un falso o algún error. Y aquí puede continuar el flujo. Aquí puedo decirle dónde está, aquí. Si es propietario, hago todo lo que está aquí adentro, hasta esta línea. Aquí hay una línea horizontal, donde está el else. Donde está el else quiere decir que es falso, que no es propietario. Entonces le retorno aquí. Y aquí puedo decirle que la aplicación va a mostrar un mensaje de error. Le puedo decirlo aquí, propiedades. A ver, no agregué un mensaje. Agrego un mensaje. ¿Qué pasó? Algo me está fallando por aquí. Ya, aquí le puedo decir que voy a agregarle un mensaje o va a tener algo. Si es que no es propietario, voy a hacer algo. Y puedo tener otro flujo aquí, depende del software o de la aplicación que estén implementando. Ya, eso sería un poco el resumen del día. ¿Qué día era? El día miércoles. Ya vamos a continuar ahora con el otro diagrama de clases, con el diagrama de asociación, que era lo que seguía. ¿Dónde está? Aquí tenemos el diagrama de clases del sistema. Esto sería
el detalle procedimental, pero esto sería de cliente. Cliente. Y todo esto lo voy a arrastrar ahí adentro. Cliente, cliente. Y aquí voy a colocar otro paquete que va a decir nota, nota de venta o nota de recepción. Que le digo nota, le digo que voy a crear un nuevo diagrama. Y ese diagrama va a ser de clases. ¿Dónde está? UML, estructural. Ahí, nota. Y esto vendría a... Entonces, análisis, ¿dónde está? Diseño. Esto no lo he ordenado como se debía. Ya luego lo voy a ordenar para pasárselo a ustedes. Tenemos cliente y tenemos nota. Esto vamos a colocarlo. Ya vamos haciendo todo esto. Ya cerramos esto. Tenemos el modelo de la arquitectura que vamos a manejar y hay que guiarse con el diagrama de clases persistente. No se olviden de eso. Este es mi diagrama de clases persistente. Es lo que voy a almacenar. Esta es la información que voy a almacenar en base de datos o en cualquier artefacto persistente. Aquí me dice que voy a realizar ahora qué requisito, qué diagrama. El diagrama de caso de uso que dice gestionar nota de recepción. Esta funcionalidad, ¿qué diagrama de clases tiene? Es este, nota. Pero aquí veo que nota está asociado con cliente. Entonces ya cambia un poco cómo va a ser el modelado aquí de mi aplicación. Ahora, para modelar mi aplicación, ¿qué tengo que utilizar? Tengo que utilizar la arquitectura. Tengo que usar la arquitectura. Y aquí me dice 3 capas. Entonces, tiene que tener, para empezar, vamos a decirle aquí, que vamos a tener presentación, nota. Presentación, nota. Vamos a tener lo que es negocio, nota y dato, nota. Dato, nota. Y hay que tener base de datos también, pero la base de datos podemos arrastrarlo de lo que ya tenemos anteriormente o podemos hacerlo otra vez. Puedo decirle aquí, base de datos. Base de datos. Ya, este sería el diagrama del sistema, de ese caso de uso. Pero, ¿cómo realizo este diagrama de clases? Basado en la arquitectura. Basado en la arquitectura y al mismo tiempo viendo que tengo que ver mi diagrama de clases persistente. Y en mi diagrama de clases persistente, ¿qué me dice? Que nota va a tener como llave primaria, como llave foránea, ya nos vamos aquí a base de datos. A base de datos, si nos vamos, nos dice que cliente va a venir como un atributo a nota. Tengo que tenerlo de esa manera. Cliente viene como atributo a nota. Entonces, eso tengo que saber diagramarlo aquí en mi sistema. En mi sistema voy a colocar esa relación. Como es la arquitectura 3 capas, cualquier interacción del usuario siempre es con presentación. Presentación es con lo que va a interactuar el usuario. El usuario no puede irse directamente a negocio, no puede irse directamente a datos. Siempre va a interactuar con presentación. Pero nosotros ya tenemos lo que es aquí del caso de uso cliente. Del caso de uso cliente ya tenemos el modelo, la presentación y el dato. Lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar eso. Le digo negocio cliente. Se viene aquí.
Y dato cliente también se va a venir aquí. Y base de datos vamos a traerlo, porque ya lo teníamos implementado con algún método. Ya tenemos ese flujo aquí. Como tiene una relación de asociación, nota tiene una relación de asociación con cliente, yo necesito utilizar estas clases. Voy a utilizar estas clases porque así lo define mi diagrama de clases. Para registrar una nota, yo necesito tener el cliente, la información del cliente. Por eso que aquí en el diagrama de la aplicación ya realizo eso. Vamos a quitarle aquí lo que son el nombre del paquete o del módulo. Y aquí sería ir agregando atributos y métodos. Le digo que presentación tiene una relación con negocio, negocio con dato y dato con la base de datos. Aquí podemos ponerle dependencia o podemos colocarle asociación. Eso depende cómo lo implementemos. Y aquí viene lo interesante, que de presentación a negocio tiene que haber una relación de asociación dirigida. Porque de esta manera yo voy a obtener información del cliente. Necesito obtener la información del cliente para poder luego almacenarlo. Esta relación de asociación en mi diagrama de aplicación, en mi diagrama de software basado en una arquitectura, me va a generar esta relación, que de presentación nota voy a tener una relación de asociación a negocio cliente. Y negocio cliente tiene relación con dato cliente y dato cliente con la base de datos. Esa es las relaciones que van a tener las clases. Y lo mismo aquí, en presentación nota, empiezo a agregarle algunos atributos que va a tener. Lo mismo con negocio y lo mismo con dato. Dato tiene que tener los mismos atributos que tiene mi clase persistente. En este caso serían todos estos. Vamos a colocar solo unos cuantos. A ver, número y desperfectos, nada más. Después tiene que ir todos los atributos. Incluido la llave foránea. La llave foránea de cliente. Entonces vamos a colocar eso. Va a ir número, va a ir desperfectos y como tengo aquí en mi diagrama de clases, me dice que en la clase nota va a venir como atributo cliente. Entonces, tengo que representarlo eso de esa manera aquí. Porque este diagrama que ahorita están viendo ya es el diagrama de la aplicación. No es el diagrama de la base de datos. Es el diagrama de la aplicación basado en una arquitectura que se ha definido. En este caso se ha definido la arquitectura 3 capas. Basado en la arquitectura 3 capas, yo estoy realizando el diagrama de clases de la aplicación. Entonces la aplicación va a tener estas clases. Y aquí le tengo que colocar lo que es, como les decía, la llave foránea como atributo. Entonces aquí va a venir, le digo como atributo, a ver qué pasó aquí. Dato, agregar, atributos. Lo agregué en operaciones otra vez, ya. Aquí va a venir número, va a venir desperfectos y va a venir aquí cliente. Cliente-id. Y en operaciones vamos a quitarlo eso, que no tenía que ir. Ahora sí. De esta manera quedaría mi capa de datos del caso de uso nota. Y aquí, como les digo, siempre va a haber algunos atributos o métodos que nosotros queramos agregar. Lo mismo en presentación. Ahora tocaría hacer el diagrama de comunicación de este. El diagrama de comunicación. Agreguémosle a ver algunos métodos, algo simple. Le voy a decir aquí en presentación, voy a tener el guardar y el nuevo. A ver, vamos a utilizar otra estrategia ahora. Le digo nuevo y luego le digo guardar. Lo mismo aquí, le voy a decir operaciones
Le digo aquí nuevo. Y le digo aquí guardar n, nuevo n. Poco para diferenciar esto. Y aquí voy a tener lo mismo. Atributos, operaciones. Le digo nuevo dato. Y aquí le digo guardar dato. Ya, ¿qué parámetros recibe eso? Ya ustedes saben, no lo vamos a hacer ahorita porque ya eso nos va a llevar más tiempo. Pero ya se supone que qué atributos van a ir en esos métodos. Ya, tenemos aquí más o menos cómo va a ser nuestro software. Nuestro software para el caso de uso, gestionar nota de recepción. De esta va a ser las relaciones que van a tener las clases basados en la arquitectura 3 capas. Ya con esto yo tengo un panorama más claro. Puedo hacer mi diagrama de comunicación y de secuencia más rápido. Entonces me voy aquí y luego, sin dudar y sin pensar mucho, puedo empezar a hacer mi diagrama de comunicación. Vamos a decir aquí, nota, que quiero crear un diagrama, y ese diagrama es de comportamiento y es de comunicación. Le digo OK. Y aquí ya tengo mi diagrama para realizar lo que es comunicación. A ver, ¿qué necesitamos? Ya no necesitamos nota. Y este diagrama, si lo ven, es importante. Con este diagrama ya yo puedo identificar todo lo que voy a hacer. Pero hemos creado este diagrama basados en la arquitectura. Basados en la arquitectura, me he creado estas clases. Y la relación que tiene estas clases, también me he basado, ¿qué? Observando mi diagrama de clases persistentes. ¿Dónde está? Aquí. Porque aquí ya me indica las relaciones que van a tener las clases, cómo van a interactuar las clases persistentes. Este diagrama lo hemos elaborado basados en el diagrama de clases persistentes y basados en la arquitectura. Y a partir de este diagrama, ya el de comunicación y el de secuencia va a ser más fácil. Va a ser más fácil porque yo ya sé que presentación nota va a interactuar con negocio cliente y negocio cliente con datos y base de datos. Lo mismo presentación con negocio y con datos. Ya lo tengo resuelto eso, que siempre se fija eso cuando está revisando los exámenes. Va a haber una relación de asociación y directamente va a querer ver esto. Esto es lo que va a querer ver. Presentación, negocio y dato. Se supone que esta clase tiene una relación de asociación. Entonces va a querer ver que negocio cliente tenga aquí una relación de asociación con presentación y lo mismo con dato cliente y base de datos. Entonces, con eso ya tu pregunta o la respuesta ya es válida. Ya es válida en la arquitectura 3 capas. Ahora realicemos, basado ya en esto, vamos a realizar el diagrama de comunicación. Y el diagrama de comunicación ya es más fácil. A ver, ¿dónde está esto? Nota, aquí simplemente voy a arrastrar lo que son esas clases. Lo que tengo modelado aquí, lo voy a arrastrar aquí para ya no estar escribiendo esos métodos, porque soy flojo para escribir. Entonces le digo aquí que voy a arrastrar todo eso, voy a seleccionar todo, pero no como instancia, sino como enlace. A ver, ¿qué me sale? Ok. Sí, era como objeto. Es que lo hago de memoria y lo hago rápido, que ya me olvido cómo es la cosa. Le digo OK. Aquí tengo presentación, tengo negocio, tengo dato. Ahora tengo que también arrastrar al actor. El actor lo tengo ¿dónde? En requisitos. En requisitos está el administrador. Eso sí lo enlazo como
lo agrego como un enlace. Vamos a agrandar esto. ¿Qué más necesitamos aquí? Lo que necesitamos aquí es, vuelvo a mi diagrama, necesito negocio cliente y dato cliente, también base de datos. Hay que agregar esas clases aquí. Me voy a ir a lo que es la clase cliente y voy a arrastrar la base de datos, dato cliente y negocio cliente. Lo voy a arrastrar aquí, también como un objeto. Le digo OK. Simplemente ahora oculto todo esto. Oculto todo esto. Y otra vez reviso mi diagrama. Digo que presentación con negocio, con dato, presentación con cliente, dato y base de datos. Entonces, vamos a hacer eso. Ya ahora, si se dan cuenta, si tenemos este diagrama bien elaborado, el resto ya es en automático. El resto ya es automáticamente hacer los enlaces. Negocio con dato, dato con, está bien, dato nota. Y presentación nota me dice que tiene que ir con negocio cliente. Entonces le digo que presentación se va con negocio cliente se va con dato y dato se va con base de datos. Dato nota también se va con base de datos. Y ahora solamente toca cambiar ¿qué? Toca cambiar estos iconos. Estos iconos toca cambiar porque no es la representación de UML de lo que es el diagrama de comunicación. Aunque sí he visto en el libro que permite esto, permite que hagas esta representación. Pero como es para la universidad y nos va a revisar alguien, es mejor cambiarle y para no estar teniendo problemas ahí. Le decimos el estereotipo que vamos a cambiarlo y que esto es este diagrama. Ya lo he cambiado de icono. Simplemente es cambiar la representación gráfica. Y lo mismo de aquí, vamos a hacerlo rápidamente. Que quiero cambiarle el estereotipo, le digo que va a ser control. Y aquí le digo que va a ser entidad. Todo lo que es dato es entidad. Una entidad. Lo mismo el modelo. Cuando ya es MVC, el modelo ya es entidad. El controlador va a ser este. Y la vista va a ser este icono. Hagámoslo rápido, a ver. La base de datos también va a ser una entidad. Esto también es una entidad. A ver. Y esto ya es control. Control, ok. Y ahora sí está como lo necesitábamos. Reducimos esto. Ya simplemente es saber ordenar esto. Y empecemos aquí. Aquí el administrador va a enviar un mensaje o va a activar alguna funcionalidad de mi caso de uso. En este caso dije que el botón nuevo. Voy a agregar un mensaje que va del administrador, del actor, hacia presentación. ¿Cuál va a ser el mensaje? El mensaje va a ser nuevo. Ahora, depende cómo se va a implementar la aplicación, puede haber lógica aquí relacionada. Puede haber lógica relacionada. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una clase? Y esa clase, yo le establezco atributos por defecto. A ver, me voy a ir a mi diagrama de clases. Aquí tengo el número, por ejemplo. ¿Qué pasa si no es la llave primaria? La llave primaria es aparte, pero yo como empresa, como institución, genero así números para, como una especie de contador de clientes.
el contador de clientes y la llave primaria no puede ser igual, porque se pueden eliminar clientes, se puede hacer varias cosas, entonces el contador de clientes puede variar. O eliminas un dato, ya te creas 5 datos, ¿no ve? Y luego esos 5 datos los eliminas. Tu contador ya no va a estar relacionado con la información real que tienes. Yo puedo decir que este número va a ser un valor que voy a tener que calcularlo, o va a ser un valor predefinido. Cuando el usuario le dé nuevo, quiero crear un nuevo registro, este número yo lo voy a generar y se lo voy a colocar en la pantalla del usuario. Ya eso implica una lógica adicional. Y aparte de eso, cuando le dé nuevo, se supone que el combo box o lo que sea que necesite para seleccionar el cliente cuando yo esté registrando una nota, tiene que recargarse. ¿Por qué? Porque ese combo box tiene que recargarse cada vez que yo cree un nuevo registro, un nuevo cliente. ¿Por qué? Porque tal vez se está actualizando constantemente los clientes. ¿Qué pasa si los clientes se registran cada 5 minutos? Entonces, cada vez que yo creo un nuevo registro, ¿qué es lo que voy a hacer? De presentación nota voy a obtener primero el número. Necesito saber el número de nota que voy a registrar. Ese flujo, ¿por dónde se va a ir? Presentación nota le va a pedir a negocio. Negocio le va a pedir a dato. Y dato ya con algún algoritmo basado en algún criterio ya va a generar ese número. Y ese número se lo va a retornar a presentación. Luego presentación, ¿qué va a hacer? Presentación en el mismo método nuevo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar a negocio cliente. ¿Por qué? Porque necesito el listado de clientes para poder registrar mi nota. Y además, que ese listado de clientes, como les decía, puede estar constantemente creándose nuevos datos. Entonces, siempre tengo que ir a la base de datos para traerme el listado actual de clientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presiono botón nuevo, se va a negocio, se va a dato y el número de la nota me lo va a generar. Luego, después de ese botón nuevo, voy a ir a negocio cliente. Negocio cliente ya me va a traer un listado de los clientes. ¿Le va a pedir ese listado a quién? Le va a pedir a la capa de datos. Y la capa de datos ya va a hacer una consulta a la base de datos y se lo va a traer aquí, se lo va a traer aquí, se lo va a mostrar ahí. Aquí. Incluso aquí, dependiendo si mi aplicación es móvil, es web o es escritorio, puedo tener un método. Aquí yo puedo decir que voy a tener una operación que se va a llamar mostrar clientes, y eso puede o no recibir parámetros, y eso depende de cómo lo establezcas tu aplicación. Pero ya estoy diciendo que voy a tener un método para mostrar los clientes en cualquier artefacto gráfico. Ya tengo mostrar clientes ahí. Ahora también tengo que agregar aquí. Nos estamos dando cuenta que aquí en negocio cliente necesito obtener un listado de clientes. Entonces, esa operación también hay que agregarlo aquí. Puedo decirle listado clientes. Puedo decirle listado de clientes. Eso me va a retornar, se supone que un listado. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a agregar aquí en clientes también tengo que tener un método, una operación, como lo llaman aquí, listado. ¿A qué valores me retorna? Eso también es una estructura de datos. Ahorita en los tipos de datos no nos estamos concentrando mucho, porque lo que nos interesa más es otra cosa. No estar perdiendo tiempo aquí, por ejemplo, si esto te devuelve un booleano o te devuelve vacío. No nos estamos concentrando en eso, porque el objetivo es ver la arquitectura y cómo intercambian de mensajes las clases, cómo se comunican las clases. Ya, ¿qué tenemos aquí? Hemos agregado métodos. ¿Por qué? Porque es la lógica que va a manejar mi aplicación. Por eso estoy agregando esos métodos. Tal vez tú en tu aplicación utilices otra lógica.
Tal vez cuando le dé nuevo el usuario, ¿no ve? Si le da nuevo el usuario, simplemente tú recargues el listado de clientes. Nada más, no haces nada más. Tu aplicación no va a hacer nada más. Cuando el cliente le dé nuevo, va a refrescar el listado de clientes en tu pantalla. Y no va a ser esa lógica media rara que ahorita estoy haciendo yo, que no es tan rara, es más común de lo que creen. Voy a tener esa lógica. Ahora, basado en esa lógica que yo tengo, ya vamos a hacer nuestro diagrama de comunicación. El usuario le da botón nuevo, le digo, presentación, se va a comunicar con negocio y va a llamar al método ¿qué? Al método que dice nuevo. El botón que dice nuevo. Por eso me gusta hacer primero este diagrama. Este diagrama, cuando ya tiene todos los métodos, en el diagrama de comunicación y en el de secuencia, simplemente es seleccionar y listo. No tengo que estar escribiendo. Lo mismo. Negocio va a irse a dato. Negocio va a irse a dato. Y lo mismo. Nuevo. Va a ejecutar ese método. Y ahora este método ya me va a retornar algo. Me va a retornar un número generado, ya sea por lógica interna o basado en la base de datos. Puede ser también basado en la base de datos o utilizando otro criterio. En este caso lo voy a dejar así. Voy a asumir que aquí tengo un algoritmo aleatorio o lo que quieras y eso ya me va a devolver un número para registrar la nota. Voy a dejarlo ahí. No siempre dato va a ir hasta base de datos. Aquí en la capa de datos puede haber incluso, puede ir a otra aplicación. Puedo decirle yo que voy a tener otra entidad y esto va a ser un API o un servicio. Puedo decirle que dato nota se va a comunicar con otro servicio. Y ese servicio ya me va a retornar lo que es el número de nota que voy a registrar. Esto puede ser impuestos, por ejemplo. Impuestos internos para el NIT, para todas esas cosas raras. Ahí puedo colocarlo y aquí puedo llamar a un método de esta interfaz, de esta API, de este otro objeto con el que mi sistema se está comunicando. Mi sistema se está comunicando con varias cosas. Hay que acostumbrarnos a eso. No siempre que la capa de datos o el modelo se va a comunicar con base de datos. Esto puede comunicarse con otras cosas. Es totalmente válido. Ya. Esa era mi lógica. Nuevo, le doy botón nuevo, me voy a negocio, me voy a dato y me traigo aquí un número. Luego, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es actualizar o traerme un listado de los clientes. Y le digo que quiero un listado de clientes. Lo mismo aquí. De negocio a dato, le digo que voy a llamar un mensaje, voy a llamar a un método. Y ese método se llama listado. Y lo mismo aquí, dato cliente se va a ir a base de datos y me va a traer lo que es guardar. Eso está mal porque en dato, sí es guardar. Sí es guardar. Y se supone que la base de datos que hemos hecho aquí. Sí, está bien. Yo me estoy confundiendo. Ya, a ver. Sería este el flujo que tendríamos para el botón nuevo. A ver, denme un minuto, voy a desconectarme un rato. Ya volvimos.
Ya, lo que vamos a hacer ahora es para el método guardar. Ya tenemos, faltaba aquí una cosita. Eso pasa cuando no estamos concentrados. Aquí dijimos que vamos a tener un método en presentación, que va a ser ¿qué? Que me va a pintar el listado. Me va a pintar el listado de los clientes en cualquier componente gráfico, no siempre un combo box. Puede ser una tabla, puede ser lo que quieras. Entonces, no siempre va a ser un combo box. Me va a mostrar los clientes. Era mejor cargar clientes en lugar de mostrar clientes. Ya eso depende de cada programador. Era mejor, a ver, ¿qué era? Cargar clientes, no mostrar clientes. Pero eso todo depende del criterio de los métodos que manejes. Ya tenemos eso y ahí termina el flujo de esta operación, de la operación nuevo. Ese es el flujo donde termino mostrando los clientes en pantalla y además mostrando que el número que he generado para la nota también lo voy a mostrar ahí en la pantalla. Lo muestro en la pantalla y ahí termina ese flujo. Ahora, ¿cuál es el otro flujo? El otro flujo sería el de guardar. El de guardar, le digo propiedades, le digo aquí guardar y le digo que voy a inicializar un nuevo grupo. Un nuevo grupo, le digo OK. OK, ahora sí ya tengo un nuevo grupo. Ya, vámonos. Y guardar va a ser el clásico. El clásico que de presentación me voy a ir a negocio. Me voy a negocio, llamo a su método guardar. Guardar. Y de negocio a dato, lo mismo. Le digo que voy a llamar al método guardar que tiene esa clase. Le digo OK. Y se supone que dato a base de datos. Hay un mensaje que se llama almacenar información o algo así, que se llama también guardar. OK. Y aquí también podemos agregarle otra lógica. Aquí mostrar el listado de los clientes. Mostrar el listado de los clientes, que ya sería otro flujo. Todo depende si tu aplicación es web, es escritorio o es móvil. Y todo también depende cómo lo vas a programar, porque estos diagramas tienen que reflejar cómo se va a programar la aplicación. Ya, si tienes más o menos de experiencia, o de acuerdo a la tecnología que estás manejando, ya vas a saber si necesitas también cargar el listado de las notas para poderlo mostrar al cliente en la ventana, y eso depende de cada uno. El flujo puede terminar aquí al guardar, o también puedes solicitar el listado de las notas. Esa solicitud del listado de las notas vendría ¿a dónde? Aquí. En presentación debería tener un método. ¿Por qué? Porque el método del listado ya no lo va a activar el cliente. El cliente no le va a decir listar notas. El usuario va a presionar guardar. Se va a guardar la información y automáticamente al guardar la información, la clase presentación nota va a llamar al método listado de notas. El método va a ser aquí. Aquí va a haber un método que se va a llamar listado. A ver si tenemos mostrar clientes, guardar nuevo. No tenemos. Voy a colocarlo aquí, listado. Listado es la capa, es la clase presentación el que va a llamar al listado. El listado es automático, no lo va a llamar el actor. Y aquí en negocio voy a tener lo mismo. Voy a tener que llamar al listado. Como no lo tengo escrito, voy a escribirlo manualmente. Negocio va a llamar a la capa de datos. Y lo mismo, va a ejecutar un método de listado. Listado. Y base de datos, lo mismo. La capa de datos a la base de datos voy a llamar y quiero obtener esa información.
Y con eso ya puede terminar aquí lo que es tu diagrama o el flujo de esta operación. Y lo mismo, aquí en presentación puedo tener un método que se va a llamar mostrar listado de clientes. Ya siendo más detallistas. Aquí puedo decirle, era mostrar listado de nota. No es cliente, es de nota, ¿no? Mostrar listado nota. Ahí finalizaría lo que es mi diagrama de comunicación. Ya aplicando diferentes lógicas en este diagrama de comunicación. Ahorita, en el examen lo van a hacer lo más simple posible. Ahorita estamos un poco repasando y tal vez aprendiendo un poquito de cómo se hace un diagrama de comunicación. Para el examen, lo más simple posible, así, de presentación, llamo a listado clientes a dato cliente, a guardar, lo mismo aquí. Que sea en una sola dirección la información, porque no da tiempo para hacer el diagrama así complejo con una lógica. Guardamos y ahora nos tocaría hacer el diagrama de secuencia y es prácticamente lo mismo, esta relación que tiene que tener. Me voy a ir a lo que es el diagrama, el diseño, y en diseño voy a crearme un nuevo paquete. Voy a decir aquí nota y me voy a ir a secuencia. Y en nota secuencia voy a tener lo que es, esto siempre hay que tenerlo abierto, porque de aquí nos vamos a guiar para realizar el diagrama de secuencia. Esta es la guía, el flujo de más o menos cómo tiene que estar tu diagrama de secuencia. Y este diagrama ya no lo necesitamos. Si se dieron cuenta, este diagrama es importante saber realizarlo. Y vamos agregando aquí, a medida que nos vamos dando cuenta cómo va a ser el sistema, cómo va a ser la aplicación, ya vamos agregando métodos, quitándole métodos, tal vez algunos atributos también los agregamos y este diagrama nos ayuda mucho. Vamos a dejarlo ahí también eso y hagamos esto. Lo mismo que hice para comunicación. Voy a arrastrarme aquí las clases. A ver, esto está un poco desordenado, por eso es que análisis, a ver, déjame. Clases. Nota. ¿Dónde está esto? A ver. Ya me perdí. Buscar. Aquí lo tengo. Nota, me voy a arrastrar para el diagrama de secuencia. Así. Selecciono todo esto, lo arrastro como un enlace, ok. Y aquí tenemos listo para el diagrama de secuencia. ¿Qué más necesitamos aquí? Según nuestro diagrama de clases, necesitamos negocio cliente y dato cliente. Me voy a ir a eso. Me voy a ir a lo que es cliente y voy a arrastrar negocio y dato y base de datos. Lo arrastramos y empezamos a hacer todo esto aquí. Y aquí nos falta el actor. El actor está en requisitos. ¿Dónde está requisitos? Tengo que ordenar esto. Nos vamos a perder si no lo ordeno. Ya, tenemos aquí lo que es el actor. Tenemos negocio. Lo primero que tenemos que tener es presentación. Presentación viene aquí. Negocio, dato y base de datos va al último. Negocio cliente que venga aquí.
Dato cliente, base de datos. Podemos achicar esto un poquito. Lo mismo aquí. Ya. ¿Cuál era nuestra primera operación? Me voy a mi diagrama de comunicación, el botón nuevo. Entonces, le digo eso. El administrador va a presionar el botón nuevo. Le digo propiedades. Aquí le digo nuevo. Le digo OK. Ahora, presentación nota, ¿qué es lo que va a hacer? Le ven aquí otra vez. Va a negocio y de negocio va a dato. Y en dato, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Luego de eso, ¿qué hacemos? Nos vamos recién al listado de clientes. Ya. Presentación se va a ir a negocio y negocio se va a ir a dato. Ese es el flujo que está siguiendo esto. Le digo aquí, nuevo. Esto ya haciéndolo código ya se ve mejor, va a tener mejor pinta y van a empezarle a agarrar el gusto a hacer más diagramas que código. Ya tengo nuevo. Ahora podemos hacer esto, que de aquí yo le retorno cosas hasta presentación. Le retorno información. Eso a veces se lo puede obviar, pero a veces para ser más detallista se lo coloca aquí, que esta operación está retornando información hasta presentación. Y presentación, luego, ¿qué hace? Presentación se va a comunicar con negocio cliente. Vamos a hacer eso. Que viene aquí y voy a colocar eso. Que presentación nota a negocio cliente le va a solicitar ¿qué? Le va a solicitar el listado de clientes. El listado de clientes y negocio a su vez le va a solicitar ¿a quién? Le va a solicitar a la capa de datos. La capa de datos le va a solicitar los clientes, el listado y se supone que la capa de datos se va a ir a la base de datos. Se va a ir a la base de datos. Le damos propiedades y le damos el guardar, que no había listado aquí. Ya, con eso lo mismo. Podemos hacer aquí lo mismo, que está retornando información. Pero a veces es un poco pérdida de tiempo. Así que directamente vamos a decirle, una vez que se trae ese listado, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos aquí el 1.5, que es guardar, que no era guardar, era listar, ¿no ve? Que eso seguramente en dato cliente no tengo un método para listar datos, por eso lo puse eso. Ya. Luego, ¿qué tenemos aquí? El 1.5 es listar y el 1.6 sería mostrar clientes. ¿Pero dónde? En presentación. Ese método está adentro de la clase presentación. Le digo aquí que presentación va a tener un método que se va a llamar y que está adentro de esa clase. Y ese método se llama mostrar clientes. Mostrar clientes. Luego, ¿qué más tenemos? Mostrar clientes. Y ahí acaba el flujo. Ahí acaba el flujo. No tenemos nada más. Eso sería para el flujo de nuevo. El botón nuevo se generaría todo esto. Solo porque yo le he agregado lógica adicional. Después puede ser más sencillo este diagrama. Vamos a achicarlo un poco. Lo que te va a revisar al momento de ver un caso de uso que tenga una asociación va a ser esto. Que desde presentación estés conectándote a negocio de la clase que está relacionada. Te va a revisar esto. Esto en comunicación te va a revisar lo mismo. Que de presentación a negocio, a dato, tengas una conexión y que estés llamando a los métodos del listado. Eso les va a revisar. Luego esto ya después lo va a ver toda este flujo. Lo mismo en secuencia.
En secuencia, lo que va a querer ver es dónde o qué método está llamando al listado de clientes. Porque sabemos que presentación nota tiene una relación de asociación con clientes. ¿Dónde estás llamando a tu listado de clientes? Es en el botón nuevo. En el botón nuevo yo llamo ¿qué? A mi listado de clientes y la interfaz, ¿no ve? La interfaz ya va a tener un listado de clientes con cuál trabajar. Por eso cuando yo le doy al botón guardar, ya no necesito cargar los clientes, porque los clientes ya están en la interfaz. Entonces es darle guardar. Yo ya tengo capturada qué cliente voy a guardar. Esto es lo importante. ¿Cómo estás obteniendo tu listado de clientes? Es una clase de asociación. Aquí tenemos todo esto. Y luego de consultar en nuestro listado de clientes, si queremos ser más detallistas, ponemos eso, un método para mostrar los clientes. Tal vez aquí adentro de este método lo estamos cargando, ya sea una aplicación de escritorio, una aplicación web o una aplicación móvil. Entonces, cada plataforma de desarrollo tiene sus maneras de cargar información a un artefacto gráfico o a un componente gráfico que vamos a mostrarle al usuario. El más fácil es HTML. En HTML son cadenas de texto. En cadenas de texto empezamos a concatenar, ¿no ve? A concatenar y esa cadena se lo enviamos al usuario. En aplicaciones de escritorio es un poco más difícil porque hay que crearnos un listado, y ese listado a veces depende del lenguaje de programación, hay que crearnos ciertas estrategias para guardar la llave primaria del cliente. Necesitamos saber que cuando el usuario selecciona un cliente, qué llave primaria tiene ese cliente. Hay que saber extraer eso. En Java, como es en lenguaje Java, como todo es orientado a objetos y todo maneja componentes, es complicado, pero a la vez lo hace más fácil tener la llave del cliente. En lenguajes como Delphi, Lazarus, Pascal, en esos lenguajes es un poco más complicado porque sus componentes gráficos no son, no son buenos, son muy primitivos. Ahí hay que buscar otras estrategias. Por ejemplo, concatenarlo, la llave primaria, concatenarlo con lo que queremos que se muestre en el combo box o en el listado. Entonces, hay que concatenarlo ahí, separando la llave primaria con una barra, con algo. Hay diferentes estrategias. Lo mismo pasa en móvil. En móvil, depende de la plataforma, también es diferente. Ya ves, tenemos media hora más para esto. Ahora, el de guardar sería un flujo más simple. Es más o menos como deberían hacerlo en su examen. En su examen debería ser casi todo así. Mira. El usuario va a llamar al método guardar de presentación. Presentación va a irse a negocio, que sería nota, guardar, y de negocio se va a ir a la capa de datos. A la capa de datos se va a ir todo esto. Sería guardar y la base de datos, la capa de datos se va a ir a la base de datos. Que eso estaría, ¿dónde está la base de datos? Aquí. Le digo propiedades y seguramente tengo un método de guardar. Luego de eso, ¿qué es lo que puedo tener? Lo que puedo tener es qué lógica hemos agregado. Aquí en la lógica hemos agregado mostrar listado. A ver qué hago aquí. 2, 1, guardar. El 2, 3 es guardar. El 2, 4 es listado. El 2, 4 es listado. Entonces debería tener ese flujo también aquí. Como les digo, en el examen pueden hacerlo así. No es necesario agregar lógica adicional porque no hay mucho tiempo para hacer todo eso. Con este guardar y aquí un método loco que diga mostrar listado, ya estaría. Mostrar clientes. No es mostrar clientes, es
mostrar listado. Me vengo aquí y digo mostrar listado nota. No, simplemente dice listado. Aquí le diría que en mi capa de presentación voy a tener un método llamado listado. Listado y listo. Ahí acabaría el flujo. Pero como lo estamos complicando un poco, vamos a hacerlo como lo tenemos en el diagrama de comunicación, que llamamos al método listado, que es el 2.4. De presentación se va a negocio, de negocio a dato y de dato a base de datos. Y luego con ese resultado que nos retorna en presentación, llamamos a un método llamado mostrar listado nota, que ese sería el flujo del listado. Y ese flujo ya es repetitivo y hasta cansa hacer eso. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer, ahora tenemos ya, vamos a tratar de hacer el diagrama, lo mismo, pero de una manera más fácil como para que lo hagan en el examen y a la vez eso sea válido, sea válido un diagrama. Le voy a decir ok, a ver cómo nos sale todo esto. Quiero hacer de clases. Ya vamos a eliminar todo esto. Y aquí voy a decirle que necesito esto. Y vamos a crearnos aquí de clases. No, de comunicación. Y aquí en comunicación quiero uno para cliente y otro para nota. Eliminamos esto, a ver. Ya, yo tengo ahorita esto y debería tener mi diagrama de clases. Con estas dos cosas a mano debo trabajar. Y el caso de uso más. Ya vamos a ver, vamos a tratar de hacer cómo deberían hacerlo en el examen, más con la lógica básica y más sencilla posible. Y a la vez esa lógica sea válido. Vamos a arrastrarnos aquí a lo que es el actor. El actor me lo arrastro. Y le digo aquí administrador. Y vamos a agrandar todo esto. Tengo el administrador y vamos a hacer del caso de uso de cliente. Vámonos con cliente. Aquí debería tener esto. Le voy a poner de cliente. Pongámosle presentación. Presentación cliente. Y digo negocio cliente. Y tenemos que tener dato cliente. Dato cliente. Y base de datos. Como es en papel, van a tener que hacerlo base de datos siempre así. No necesitamos nada más. Y mentalmente deberíamos saber mapear esto. Esto. Que es basado en la arquitectura que tengo. Estas son las clases que voy a tener. Estas son las clases que voy a tener. Van a estar relacionadas de esta manera. En automático su mente tiene que ver esto. Es como ver un diagrama
un diagrama de clases. Mentalmente tú ya lo mapeas, ¿no? Seguramente tantas veces que has hecho diagramas de clases y base de datos, vos ves el diagrama de clases y lo mapeas. En tu mente ya está mapeado, ya sabes dónde va la llave, cuáles van a ser llaves compuestas, llaves foráneas, cuáles valores van a ser únicos. En tu mente ya lo sabes. Lo mismo tiene que ser esto. Vas a ver un diagrama de clases. Cuando ves un diagrama de clases simple y ves la arquitectura, automáticamente tu mente tiene que ver esto. Voy a tener una clase de presentación, una clase de negocio, una clase de datos, y la capa de datos se va a conectar con cualquier cosa que guarde, que almacene persistentemente. Eso, tu mente tiene que estar ahí. Eso tienes que visualizar. Clase simple, ves la arquitectura, tu cabeza tiene que ver esto. Ahora, si es MVC, ya cambia la cosa ahí. A ver, ¿cómo cambia la cosa aquí? A ver, arquitectura. Aquí, cuando ya es MVC, va a cambiar esto, porque ya tenemos lo que es modelo. Vamos a tener lo que es vista. Y vamos a tener controlador. Esto, automáticamente, si tenemos esta arquitectura, tenemos que saber visualizar. Hay dos variantes de esto, ¿no ve? Y la que más me gusta siempre es esta, que controlador se relaciona con modelo y que controlador se relaciona con vista. Esto es lo que me gusta, porque hay la otra variante de MVC que siempre lo implementan de una mala manera. No lo hacen como se debe. Se equivocan en el código o se equivocan en el diagrama. Siempre lo hacen mal o es confuso. Hay que ser muy cuidadoso en eso. Por eso yo prefiero esto. Aquí no hay donde fallar. Con este modelo de MVC no hay cómo fallar en código y en diagrama. Por eso me gusta hacer esto. Controlador al modelo, controlador a la vista. Ves tu clase, tu diagrama de clases persistente, lo ves, una clase suelta, lo mismo, automáticamente tu mente, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver esto, tiene que ver algo parecido como esto, pero ya es diferente. Tienes que verlo, a ver dónde lo hacemos. Aquí, a ver, hagamos un diagrama de clases. Ya que estamos con este ejercicio. ¿Ves esto? Tu cabeza, ves esta arquitectura de 3 capas. ¿Ves tu diagrama de clases persistente? Tu cabeza tiene que ver esto. De memoria, puedes memorizártelo eso. No va a cambiar. De memoria tienes que sabértelo esto, que vas a tener estas 3 clases. Ahora, cuando ves el MVC, lo mismo. Ves el MVC, la arquitectura MVC, cómo está relacionada. Ves tu diagrama de clases suelto, simple que tienes, y automáticamente tu cabeza va a ver esto. Vas a tener que aquí controlador cliente. Vamos a tener vista cliente y vas a tener lo que es modelo cliente. Y se supone que una clase de base de datos o algo persistente. Entonces, automáticamente tu cabeza tiene que ver esta relación. Que controlador tiene una relación con modelo, controlador va a tener una relación con cliente, y modelo con base de datos. Automáticamente tu mente tiene que ver esto. Esa va a ser las relaciones de las clases que va a haber. Esto va a ver en qué.
va a haber en comunicación y va a haber en secuencia. Lo mismo, estas mismas relaciones tiene que haber. Pero esto de dónde lo sacamos de cómo se ha establecido la arquitectura. En mi arquitectura dice que controlador va a interactuar con modelo y que controlador con la vista. Tengo mi clase sencilla de cliente. Yo voy a ver que MVC es vista cliente, controlador cliente, modelo cliente y base de datos cliente. Donde no van a tener problemas para agregarle atributos y métodos va a ser en el modelo. En el modelo. Ya en la vista es donde les cuesta a ustedes imaginarse métodos, operaciones que va a tener esta clase. Estas clases tienen que existir sí o sí. No es que si yo tengo esta arquitectura, sí o sí tiene que existir lo que es estas clases. Estas clases tienen que estar declaradas, tienen que estar implementadas, tienen que tener por lo menos un método. Un método por lo menos tiene que haber en estas clases. Por lo menos un getter o un setter o un toString, cualquier cosa tienen que tener estas clases. ¿Por qué? Porque así lo define la arquitectura. Así lo define la arquitectura, esta arquitectura MVC. Si hacemos una aplicación para sumar dos números, aunque sea sumar dos números, tu diagrama de clases, tu diagrama de tu aplicación tiene que manejar esta estructura. Esta estructura. Por ejemplo, en la parte de modelo, ¿no ve? ¿Qué es lo que tendría? Si voy a sumar dos números, tendría operador 1, número 1, número 2. Eso debería tener en el modelo, porque eso se va a encargar de manejar el modelo. Aquí en la vista, dependiendo de tu aplicación, si es web o es escritorio, ahí se va complicando, ¿no ve? Ahí deberías tener también algunas operaciones por ejemplo, para calcular o para mostrar esa información. Vas a tener aquí atributos y métodos. ¿Y qué pasa si aquí en la vista donde más le pillo métodos para agregar en aplicaciones web, que es el idioma? Tu aplicación puede ser multidioma. Eso, ¿dónde lo vas a definir? ¿Dónde vas a encargarte de la lógica para mostrar toda esa información? Aquí en la vista. En la vista te vas a encargar de varias cosas. Y aquí en el controlador no hay que inventarse nada. En el controlador vas a tener que las operaciones que va a tener tu caso de uso. O sea, aquí no hay donde perderse. En el modelo tampoco no hay donde perderse. En MVC. Pero en la vista sí. En la vista sí, porque depende si estás haciendo web, escritorio o móvil, va a haber diferentes métodos aquí. Por más pequeña que sea tu aplicación, tiene que tener eso. Tiene que tener estas tres clases. Si es 3 capas, tiene que tener estas 3 clases. Si es MVC, estas 3 clases. Sí o sí. Sí o sí tienen que ser clases. Clases instanciables. No tienen que ser ni interfaces, ni tampoco clases abstractas. Tienen que ser clases donde se pueda darle new. Cuando tú le das new, sabes que es una clase, ¿no ves? Cuando quieres crearte una instancia de un objeto. Por eso es que en el código que hemos hecho, a ver, veamos en el código, a ver. En el código, déjenme ver dónde está, a ver. El ejemplo de node que hicimos. En el ejemplo de node que hicimos, nuestras clases son instanciables. Mira, me voy a controlador, más me voy a la vista, porque en la vista es donde se pierden ustedes. Miren, es una clase. ¿Tiene un solo atributo? Sí, tiene un solo atributo, que es el título. El título es un atributo, pero de mi clase vista. Utilizando MVC en mi clase yo tengo un atributo, pero también tengo varios métodos. Uno es para poder cargar, por ejemplo, la tabla. La tabla que voy a mostrar en HTML, tengo un método para cargar esa información. Lo mismo aquí. Para buscar, cuando yo busco a un usuario o alguna información, yo tengo un método para mostrar esa información en la pantalla, generar el HTML.
y tengo otras operaciones adicionales. Por ejemplo, para generar ese botoncito de buscar, de eliminar, yo lo estoy generando de esta manera, que es una cadena de texto. Entonces, en la clase vista están viendo que es una clase que tiene atributos y que tiene métodos. Si estás programando con una arquitectura, estas clases tienen que ser unas clases instanciables. No es que mi vista va a ser HTML, mi vista va a ser HTML y me olvido que desde el controlador yo le estoy enviando cosas a la vista. Entonces, esto no tiene que ser así, no tiene que haber aquí una relación de asociación, tiene que haber otro tipo de relación, Los que usan framework ya más o menos están captando la idea de dónde está el error. A ver, veamos otra vez. Esta es mi clase Beast. Y me voy a mi clase controlador. En mi clase controlador estoy, por ejemplo, ejecuto un método. Ejecuto un método, me voy al modelo. Del modelo obtengo la información de la base de datos y esa información se lo paso ¿a dónde? A la vista. Y la vista ya se encarga de ¿qué? De cargar esa información en el componente visual que yo establezca. Yo no estoy estableciendo en el modelo ni en el controlador, yo no estoy estableciendo en qué componente se va a mostrar mi listado. Puede ser un combo box, puede ser una tabla, puede ser una ventana emergente, puede ser cualquier cosa. Esa lógica, ¿dónde tiene que ir? Esa lógica tiene que ir en la vista. En la vista tiene que estar esa lógica. Porque ustedes normalmente, ¿qué es lo que hacen cuando hacen sus proyectos en Java? La lógica para mostrar el listado ya lo establecen desde el modelo. Desde el modelo ya le dicen, cuando yo le devuelva un listado, ese listado se va a mostrar en una tabla, se va a mostrar en un combo box. No hay que hacer eso. Aquí mi modelo me está retornando una estructura de datos primitiva. Desde aquí yo no estoy estableciendo en qué componente gráfico lo voy a mostrar. Yo aquí le doy un listado o le doy la información al controlador en una estructura de datos primitiva. El controlador se lo pasa a la vista. La vista ya se encarga la vista tiene toda la potestad de saber en qué componente gráfico se va a mostrar. Aquí en la vista, si yo quiero mostrar eso ya no en un listado, sino en otro componente gráfico, solamente voy a cambiar dónde el código lo voy a cambiar en la vista, ya no voy a venirme al modelo, no voy a molestar al controlador, no voy a tocar ninguna de esas dos clases, yo voy a modificar dónde, en la vista. ¿Por qué? Porque eso es lo único que ha cambiado en mi sistema. Ya no quiero que se muestre en un combo, sino en una tabla o en una ventana o en cualquier cosa. Ya, eso ténganlo en cuenta. Siempre se comen la clase vista, no saben qué poner en la clase vista, ya sea desarrollo en un móvil, escritorio o web. En el web es donde se pierden más y en el escritorio lo hacen de mala manera, lo hacen mal en escritorio. En móvil, he visto pocos proyectos móviles que han hecho en la materia, así que no puedo decir mucho ahí. Pero en webs no saben qué colocar en su clase vista. En escritorio le colocan de todo hasta lo que no debe ir, lo colocan en su clase vista. Ya, estábamos con qué? Con esto, de acuerdo a la arquitectura y a mi diagrama, de memoria, ¿qué es lo que tiene que haber? De memoria tengo que ver esto. Si es 3 capas, tengo que ver esto. Va a tener 3 clases. Si es MVC, la relación ya cambia. La relación va a ser esta. Controlador modelo, controlador vista. Esa va a ser. Ahora, en la asociación, ya va a ser también algo parecido. En la asociación en 3 capas ya lo vimos. ¿Ve? Veo, nota, cliente, tiene una relación de asociación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? A ver.
tengo que tener esto. Automáticamente en tu cabeza, arquitectura 3 capas, diagrama de clases con una relación de asociación, tu cabeza tiene que ver esto, que presentación se va a negocio, que negocio se va a dato, y presentación con la clase que tienes relación de asociación, tienes que llamar al negocio. Eso de memoria, no necesitas pensar, no necesitas consultar nada. Automáticamente tu cabeza, 3 capas, relación de asociación, tienes que memorizarte esto. Esto, que presentación va a llamar a negocio cliente, de la clase con la cual tenga una relación de asociación. La que va a venir como llave primaria a presentación nota, con esa clase tengo que colocar negocio. Eso de memoria. Y lo mismo en lo que es en MVC. En MVC también lo mismo hay que memorizarse. En esta vez ya no va a ser el controlador. El controlador se va a conectar con modelo. A ver, vamos a hacer eso por aquí. ¿Dónde está esto? Ya luego lo hacemos, lo estamos desordenando mucho todo este diagrama. Ya luego lo vamos haciendo. Entonces, esto más o menos se trata un poco de memorizar todo. No hay que estar muy afligidos. Ahora, si esta clase nota tiene relación de asociación con otra clase, simplemente pues es agregarle eso. Lo agregaríamos aquí. ¿Dónde está? Vamos a cerrar esto. Lo agregaríamos aquí. Digamos. ¿Qué pasa si presentación nota tiene relación de asociación con otra clase? Mismo. Hay que agregarle el negocio de la otra clase, el dato de otra clase y eso conectar a base de datos. Y así se puede hacer una estrella tu clase presentación. ¿Por qué? Porque tiene relación de asociación con otras clases y tu diagrama se va haciendo una especie de telaraña. Por eso siempre recomiendo yo para la materia tenga una sola relación de asociación. Lo más simple posible tu diagrama de clases, porque los otros diagramas que vayas haciendo ya se van a complicar, se van a hacer así una especie de telaraña o una especie de una estrella, donde aquí va a estar tu clase y esta clase va a tener así ramificaciones. Se va haciendo complicado de manejar. Ya, importante esto, no se olviden. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nos hemos comido el tiempo un poco de cómo íbamos a hacer el examen de una manera más sencilla. Vamos a dejarlo eso para la otra clase. En la otra clase ya vamos a ver hacerlo algo más simple. Los diagramas, hacerlos simples, de manera que a la vez que sean simples, tienen que ser diagramas válidos. Eso también, no es que por hacerlo simple el diagrama, podemos cometer algunos errores. Ese diagrama tiene que ser simple y a la vez válido. Si es válido ese diagrama, entonces quiere decir que está bien, ¿no? Ahora hemos hecho algunos diagramas, pero un poco repasando y volviendo a aprender de cómo se realizan los diagramas de comunicación, de secuencia y de clases. Yo creo que el miércoles vamos a hacer ya algo más cercano a cómo deberían resolver el examen, cómo debería ser el examen, y de manera que les dé tiempo. La cosa es que les dé tiempo a ustedes de poder terminarlo. No sirve de mucho ya, a ver si tienen alguna duda o pregunta hasta aquí. Pero el lunes es el examen. El lunes. Sí. Ay. Entonces nos vemos el sábado. Sábado en la noche a las 20 horas. No sé si o quieran empezar a las 21 horas. Y repasamos todo. Y hacemos A las 8. a las 8, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué dicen los que están?
Ya a las 8. Todos están en el grupo de Telegram, ¿no? Por el Telegram y por el Classroom lo voy a subir el enlace a la sala. Y ahí vemos lo que es. Ya vamos a ver cómo hacerlo sencillo los diagramas. Ahorita les estaba mostrando lo que es un diagrama ya algo decente, digamos. Tiene que ser algo decente el diagrama. Ya, entonces los veo el sábado, mañana, y vamos a hacer todos estos diagramas ya más simples. Ok. Ya, saludos a todos, los veo el sábado. Consigan más exámenes, a ver si pueden conseguir más exámenes. Ok, gracias.